Si quieren pueden ahí opinar, me hace bien escucharlos. Hoy día vamos a profundizar acerca del fruto del Espíritu. La semana pasada mi hermana Gloria estuvo hablando de los dones y el fruto. Los dones son capacidades que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Y el fruto es lo que cada uno de nosotros debemos mostrar al mundo, ¿ya? El fruto del Espíritu. Eso que está ahí es un pámpano. No sé si lo alcanzan a ver. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, el fruto del Espíritu permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Cristo. Sin Cristo, nada podemos hacer. Sin Dios, nada podemos hacer. ¿Ya? De ahí, de ese pámpano, nace, es cierto, el racimo de uva. ¿Qué es más importante, los dones o el fruto? ¿Qué es más importante? El fruto. El fruto. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, en aquel día algunos dirán, cierto, Señor, hicimos milagros, sanamos enfermos, ¿y qué les va a decir el Señor? Nunca los conocí. Nunca los conocí. Apartados de mí, hacer de maldad. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve, cierto, en la cárcel y no me visitaste. Entonces, más que las capacidades que cada uno de nosotros tenemos, lo más importante para Dios es que podamos manifestar el fruto del Espíritu de Dios, que es el amor. La escritura ahí en el libro de Juan, si usted lee todo el capítulo 15, habla de que Dios es la vid y nosotros los pámpanos, y si permanecemos en él vamos a llevar mucho fruto. Que la palabra nos limpia para llevar fruto, y para que la palabra nos limpie necesitamos, ¿cierto?, leer la palabra, saber la palabra, escudriñar la palabra. Dios sí quiere que llevemos fruto y tengamos nuestro gozo cumplido. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo no da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces la marca de la madurez cristiana son los frutos. No son las lenguas, no son las danzas, no son las canciones, son los frutos. Y eso es lo que tenemos que mostrarle al mundo y a las nuevas generaciones, el fruto del Espíritu. El Salmo 1.3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mas vosotros, Romanos 8:9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. ¿Bien? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Entonces es, ahí en Gálatas 5, 22-23, dice que el fruto del Espíritu es amor, más el fruto del Espíritu es amor. Y los de grana, ¿cierto? En gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El tema radical de esto es que, como decía Pablo en el libro romano, el que no tiene el Espíritu no es de Dios. O sea, para dar fruto, para tener el amor, necesitamos el Espíritu de Dios, pero todos sabemos que cuando creemos, ¿cierto?, recibimos el Espíritu de Dios, por lo tanto, el amor está en nosotros. Luego, el que no manifiesta el amor, como lo diría Juan, en el libro, en la carta según San Juan, no ha conocido a Dios. O sea, si yo no manifiesto amor, entonces yo podría dudar de que yo he conocido a Dios. Mire, eso dice Juan. Si yo no tengo amor,
Si yo no manifiesto el amor, entonces no he conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esto es algo importante. No podemos decir que no tenemos amor, no podemos decir que no podemos amar, no podemos decir que podemos vivir como queramos. Si realmente conocemos a Dios, si le entregamos nuestra vida, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, el amor de Dios mora en nosotros. Bueno, y sabemos ya, ¿cierto?, que todos los que llevamos harto tiempo en el Evangelio, que estos frutos del Espíritu es de nuestra naturaleza espiritual. Cuando nacemos al Señor, ¿cierto?, nacemos en el Espíritu, Él pone su Espíritu Santo en nosotros, pero también sigue viviendo la humanidad nuestra, lo que le llamamos la carne. Y ahí hay una lucha entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. Y manifiestas son las obras de la carne, que es todo lo contrario a lo del Espíritu, todo lo contrario a Dios. Son las obras nuestras de la carne. ¿Cuáles son esas? Adulterio. Todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, fornicación, inmundicia, lascivia, impureza, libertinaje. Recuerden, esto yo lo leo, no, aquí no es nada personal con nadie, pero esto dice la Escritura, que es de aquellos que le dan rienda suelta a su carne. Habiendo conocido al Señor, sabiendo lo que Dios quiere, ellos dan rienda suelta a esto. Finalmente no son espirituales, son carnales. Idolatría, hechicería. ¿Qué es una idolatría, hechicería? Poner cualquier cosa en el lugar de Dios. La brujería, a veces, no sé, alguien nos pide un consejo, no sé, un bebé que está ahí, ¿cierto?, no puede dormir, no está tranquilo, y uno le dice, póngale algo rojito, no sé, ¿cómo es lo que le ponen a las guaguitas? Una cintita. Una medallita. Una medallita. ¿Qué estamos diciéndole a esa persona? Una medalla. ¿Qué estamos diciéndole? Eso es idolatría. Estamos diciendo que una medalla la va a sanar, la va a cuidar. Eso es idolatría, hermanos. Idolatría. Las enemistades, cuando nosotros somos peleones, odiosos, eso no es de Dios, eso es de la carne. Y eso no nos condena, ¿ya? Pero son frutos de que nosotros realmente, nuestro espíritu no está en control, sino que está en control el yo. Cuando estas cosas son manifiestas en nosotros, los frutos de la carne, es que el yo puede más que Dios. Le hacemos la guerra a Dios, los pleitos, la discordia, los sentimientos y los deseos desenfrenados. Los celos, la ira, el arrebato de ira, las rivalidades, las contiendas, las disensiones, la falta de acuerdos, las herejías, los sectarismos, la envidia, las borracheras, las orgías y otras cosas parecidas. Si usted lo ve en usted o en un hermano, eso quiere decir que el hombre carnal está por sobre el espiritual. Y si no hay amor, entonces dudamos que haya conocido al Señor. Seguimos. ¿Qué es el amor? ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? ¿Qué es el amor? Según 1 Corintios 13, ahí está muy definido lo que es el amor de Dios. Pero me gusta el versículo anterior, 1 Corintios 12:31. Dice, procuren los dones mejores. O sea, busquen los dones, busquen tener capacidades, desarrollen sus capacidades, pídanle a Dios poder, pídanle a Dios que les dé capacidades para poder servir mejor. Pero Pablo dice, mas yo les muestro un camino aún más excelente, el amor. Y ahí empieza 1 Corintios 13. O sea, ¿son importantes los dones? Sí, yo en ningún momento he dicho que no son importantes. Pero más importante es que usted cualquier cosa que haga, la haga con amor. Porque ese es el fruto del Espíritu. ¿Qué es el amor ágape? Ágape viene de la raíz ag, que es ego, y ape, que es incomodar. Ag, ego, ape, incomodar. Incomodarme a mí, incomodarme. Cuando, no sé si se acuerdan del amigo que venía, ¿cierto?, de noche a pedir unos panes al amigo, y dice que por incomodarlo, ¿cierto? ¿Acaso ese amigo no se va a levantar y le va a dar lo que necesita, ¿cierto? Esa es una lección acerca de la oración, porque Dios nos dice, si nosotros vamos y le pedimos a Dios, Dios va a estar siempre dispuesto a apoyarnos, a ayudarnos.
Pero esa es la incomodidad de, si algo, escucha, si yo amo a los que me aman, ¿qué de incomodidad tiene eso? Si yo ayudo a los que me ayudan, ¿qué de incómodo es eso? Si me junto con los que me agradan, ¿qué de incómodo tiene eso? Entonces, el amor ágape, que es el amor de Dios en nosotros, nos ayuda a poder a entender que la incomodidad es el amor de Dios. El supercristiano, y ahí se acuerdan en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, nada soy. Si le dijera a un monte que se moviera a otro lado y no tengo amor, ¿de qué sirve? El supercristiano, el que puede hacer todo, pero sin amor, no sirve. Eso es lo que dice 1 Corintios 13, que la caridad, la ayuda, el supercristiano, la generosidad, si no va acompañada de amor, todo lo que nosotros hacemos no sirve. ¿Sabe lo que hace que el mundo sea más malo todos los días? La falta de amor. La no manifestación del fruto del Espíritu Santo. Cuando el fruto del Espíritu se manifiesta el amor y hace que el mundo sea mejor. El mundo mejora cuando el Espíritu de Dios tiene la posibilidad de manifestarse en nosotros, en los demás. Bueno, Jesús habla de los últimos tiempos y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y algunos leen este texto y dicen, estamos en el final de los tiempos. Porque cada vez vemos menos manifestación del espíritu de amor, del fruto del espíritu que es el amor. 1 Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el amor ágape. El amor que es más importante que los dones. No significa que usted no tenga dones. Necesitamos los dones para que la iglesia crezca. El amor y la generosidad, claro, es buena la generosidad, pero tiene que ser con amor. Si va a ayudar, si va a hacer algo, usted hágalo con amor. ¿Cuáles son las características de este amor ágape? En 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mire, no buscamos nuestro propio bien, sino el del otro. Este amor ahí en 1 Corintios 13 dice que es sufrido. ¿Qué significa que sea sufrido? Sacrificado, incómodo. Benigno. Quiere decir que es compasivo, activo, piadoso, misericordioso, humano. Sin envidia, con alegría por los logros de otros, sin envidia. Nos cuesta a veces, sobre todo cuando nosotros estamos luchando por algo y de repente no pasa nada, ¿cierto? Y de repente uno ve a alguien y dice, y ese ni siquiera está luchando, ni siquiera se lo merece y lo logra. Entonces nos ponemos envidiosos. Eso no es amor. No es jactancioso, significa que no presume, no se engree, no es petulante. No es como Kiko, que anda mostrando ahí, ¿cierto? Su pelota más grande, ¿cierto? O su dulce más grande, o lo que tiene. No es jactancioso, el amor no es así. No se envanece. Quiere decir que no se desvanece. Es perdurable, es duradero. No hace nada indebido. O sea, todo lo que hace lo trata de hacer correctamente, gentilmente, cortésmente, manteniendo la relación con la gente. Es lícito, es legal, es justo. A veces pensamos que por hacer algo, porque si amamos a alguien tenemos que hacer algo indebido, algo ilegal, y eso tampoco es correcto. El amor es correcto. No busca lo suyo, el yo primero, el yo segundo, el yo tercero, el yo cuarto, y si sobra tiempo, a los demás, ¿cierto? Yo tengo derechos. Hace unos días salió esa noticia, donde un chofer de micro, ¿cierto?, se puso a discutir con un chofer de una camioneta. Claro, porque ambos tenían derecho a la calle. El chofer del bus se creen dueños de la calle, los dueños de bus, los choferes de bus. Y las camionetas a veces, o los autos también, pues todos quieren usar la calle. Y alguien nos ha enseñado a que tenemos que pelear nuestros derechos. Entonces se agarraron ahí, ¿cierto? Y el chofer del bus atropelló
chofer de la camioneta. Porque no nos enseñan el amor. Nos enseñan a luchar por mis derechos, a ser egoístas, arrogantes. El amor no se irrita, manso, ¿cierto? Tiene templanza, no guarda rencor. Esas cajas que abren de repente, ¿cierto? Algunos y dicen, ¿te acordáis de esto? ¿Te acordáis de esto? ¿Te acordáis de esto? No, el rencor, el arraigo de los problemas, el recuerdo de lo malo, no recordamos lo bueno, nunca guardamos en un baúl lo bueno. Como cristianos debiéramos empezar a cambiar y guardar en el baúl las cosas buenas. Esas heridas del corazón, cerrarlas, sanarlas. Que Dios nos ayude a sanar esa herida. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Esas son las características. Y lo más importante, que nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser. Así que se puede acabar todo, pero el amor de Dios nunca se va a acabar. Es el mayor de todas las cosas, el amor de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nunca deja de ser. Todo claro, todo claro. ¿Todo clarito? ¿Alguna Sí. duda? Nada. No. Preguntas, si quieren, preguntan en el chat también, igual las puedo responder ya. Si es que puedo. En la medida de lo posible. Bien. Ese amor se desgrana en algunas, ¿cierto? En algunas cualidades, características que tenemos que ir desarrollando. El gozo. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El regocijo es la manifestación del gozo. Es la alegría, una alegría permanente. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, nosotros en el Señor mantenemos nuestra alegría y el gozo de que Dios está con nosotros todos los días. ¿Eso de qué sirve el gozo? Nos permite enfrentar con tranquilidad las dificultades, ¿cierto? Es algo permanente, eso es importante del gozo. Jesús le dijo a sus discípulos, estas cosas les he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Se acuerdan que Jesús mandó a los discípulos a orar por los enfermos y ellos llegaron contentos de que los demonios no se les sujetaban? Jesús les dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lo más importante es que esta alegría, este gozo lo provoca el Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios, porque nuestros nombres están allí escritos. Y eso es lo que mantiene nuestro gozo, nuestra alegría permanente. ¿Qué diferencia tiene con la felicidad? Que la felicidad es pasajera. ¿El mundo qué busca? La felicidad. Y tiene momentos felices. Muchas personas disfrutan momentos. Pero Dios quiere darnos algo permanente. El gozo es algo permanente. ¿Qué nos puede quitar el gozo? El pecado. Solo el fallarle a Dios. David le dijo a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Solo el pecado nos hace perder el gozo. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Y aquí está siempre cuento este ejemplo porque es muy bueno. Habían sido azotados, ¿cierto? Golpeados, estaban ahí con las manos y la cabeza en el cepo, en una cárcel, ¿cierto? Oscura, en una cueva ahí. Y a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban pasando por un momento difícil, sufrido, pero ellos estaban cantándole a Dios. ¿Por qué? ¿Qué había en ellos? Ellos tenían la certeza de que Dios estaba con ellos, de que todo lo que les pasaba era porque Dios lo permitía, pero era porque estaban haciendo lo correcto. Dice que Pedro y Juan también fueron azotados, ¿cierto? Y cuando salieron de la presencia del concilio, gozosos, dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y aquí no es que uno sea esto, ¿cómo se llama cuando no le gusta que lo golpeen? No se trata de eso. Eso, masoquista, no se trata de masoquismo, se trata de que no es que yo quiera recibir golpes, de lo que se trata esto es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, independiente de las circunstancias, independiente de lo que podría pasarme.
Y de ahí está el martureos, el ser mártir para Dios. Vamos a hacer lo correcto, aunque esto nos cueste la vida. No es fácil, no es fácil. A veces por cosas pequeñas, ¿cierto? Tiramos la toalla. A veces cosas pequeñas nos desmoronan. Pero como lo dije, algo pequeño. Lo más grande está con nosotros. Es el Señor, es su presencia. Y eso tiene que alegrarnos siempre, que el Señor nunca nos va a dejar. Él lo prometió y lo cumplió. Yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin. Y eso, ¿quién lo puede quitar? Paz, gozo, paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz es una... ¿cómo decirlo? Sí, es un sentimiento, pero es un sentimiento en relación a otros. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Siempre hablamos de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y lo repetimos como loro. Pero no es solo la santidad, es la paz también. Tenemos que tener paz con todos para poder ver al Señor. Esto se trata de una relación. Recuerden que en la cruz Dios hizo las paces con nosotros. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que predicar la reconciliación, que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. Tenemos que tener paz nosotros primero para poder dar paz o entregar paz o para vivir en armonía con los demás. Dios nos da su paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y si estamos en paz con Dios, podemos transmitir paz a los demás. Y esta paz es incluso en el momento de conflicto. ¿Hay algo que le incomoda? ¿Hay algo que lo saca de su eje? Entonces hay algo ahí que no lo deja tranquilo, no está en paz. Hay algo que solucionar. Si hay algo que me mueve de mi eje de paz, tengo que solucionarlo. Tengo que pedirle a Dios que me ayuden a identificarlo primero y después solucionarlo, porque el Espíritu Santo nos da paz. Dios quiere que tengamos paz. Y si es posible, dijo Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Su parte, hermano, su parte hágala. La parte del otro, bueno, Dios sabe, pero su parte hágala. Porque ¿de dónde viene la guerra? Los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y para qué pedimos cosas a Dios? ¿Qué es lo que pedimos? En la medida que nosotros le pidamos que Dios nos ayude a equilibrar nuestra vida, a tener paz, Dios lo va a hacer. Aquí está hablando de las cosas que pedimos para nuestros propios deleites. Que esas cosas finalmente generan, en vez de paz, generan conflicto. Este fruto del Espíritu, que es parte del amor, es la paz, nos permite relacionarnos bien con los demás. Y en las bienaventuranzas dice que seremos llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Los pacificadores, los que llevan la paz. ¿Se acuerdan de Abraham y Lot? Siempre me gusta este ejemplo igual, Abraham y Lot. ¿Quién tenía la promesa? ¿Abraham o Lot? Abraham. Dios le dio la promesa a Abraham, pero Abraham quiso llevar a su sobrino Lot, ¿cierto? Y Abraham fue bendecido y tenía miles de ovejas, ¿cierto? Ganado. Ya era un hombre rico, y Lot también, Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que mientras iban camino, ¿cierto?, a la tierra prometida, ya estaban en la tierra prometida, dice que los pastores de Abraham empezaron a pelear con los pastores de Lot. Pero Abraham tenía la promesa de Dios. Abraham invitó a Lot. ¿Cómo se soluciona el problema de esta pelea de los pastores de Lot y Abraham? ¿Qué dice Abraham? En Génesis 13:8 dice Abraham: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.
¿Qué solución le da Abraham? Le dice, escoge tú. Mire, interesante. Abraham, que era dueño de todo, le dice a Lot, escoge tú. Si tú vas para allá, yo voy para acá. ¿Qué buscaba Abraham? ¿La pelea o la paz? ¿La guerra o la paz? La paz. Y bueno, todos sabemos la historia de Lot, que escogió lo más verde de la tierra, cerca del río y cerca de Sodoma, y terminó en Sodoma. Y Abraham se fue hacia el otro lugar. Pero Dios, ¿a quién bendijo? Abraham. Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, ¿cierto? Él es nuestro Dios de paz. Y nosotros tenemos que buscar la paz. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene de paz, que nos inunde de paz, que su amor produzca en nosotros paz. Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es saber esperar. Es confiar. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es esta virtud de esperar en Dios, la paciencia. Es difícil. Había un programa humorístico argentino donde todo el día buscaban molestar a alguien. La idea era desequilibrar su paciencia, sacarlo de su punto de equilibrio, hasta que la persona reventaba. Lo llevaban como al extremo, que se le acabara la paciencia para ver cómo reaccionaba. Nosotros debemos esperar en Dios, debemos ser pacientes, tener confianza en lo porvenir. Nosotros esperamos en el Señor. Tolerancia, soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué decía 1 Corintios? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Esto es parte del carácter, la paciencia. Nos ayuda también en la relación con los demás. ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo si no nos relacionamos con ellos? A veces pensamos que, ya dice el mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro corazón, con todo. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero pensamos que es un decir. Yo tengo que amar. Amar es relacionarse. Amar es preocuparse. Amar es ayudar. Para eso necesitamos tener paciencia. No es fácil amar a la gente, no es fácil amar a las personas, sobre todo aquellas que son más difíciles, ¿cierto? La paciencia nos ayuda a esperar y confiar más en Dios. Se manifiesta en la largura de ánimo frente a las pruebas. Mientras más dura la prueba, ahí el Señor nos está dando paciencia, paciencia. Necesitamos esa paciencia para trabajar en equipo, para hacer la obra, para vivir en comunidad, para hacer la obra del Señor, para servir bien. Necesitamos tener paciencia, ser pacientes los unos con los otros. La benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es la bondad activa, el hacerle el bien a los demás. Es la amabilidad, la gentileza. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hay algunos que piensan que los de la familia de la fe ya no lo necesitan. Pero sí, mayormente, dice la Escritura, debemos amarnos los unos a los otros, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabe por qué a veces decimos, no, a los de la familia de la fe? No, es lo mismo que nos pasa con los familiares sanguíneos. Cuando no son cristianos, nosotros decimos, no, si ese nunca va a querer aceptar a Jesús, él no creo, porque yo lo conozco. Entonces no le queremos predicar. ¿Sabe por qué no le queremos hacer?
porque hacerlo significa que ellos tienen que ver en nosotros un cambio. Hacerlo, predicarles o amarles, significa que ellos tienen que ver en nosotros el amor de Dios. Entonces, como nos ven todos los días, imagínense, todos los días tratando de amar a alguien que no quiere buscar a Dios, alguien que es conflictivo, alguien que no, que uno... Entonces decimos, no, ¿para qué vamos a amar mayormente a los de la familia fe si los conocemos? Mejor busquemos y amemos a los que se están perdiendo. Y no está mal amar a los que se están perdiendo. Pero la Escritura es clara, que primero tenemos que amarnos los unos a los otros. Ese amor se tiene que reflejar para poder reflejarlo a los demás. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia. Proverbios 3:3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué? Porque necesitamos ser misericordiosos. Dios es benigno y siembra a través de su espíritu en nosotros la benignidad. Si somos misericordiosos, podemos ayudar a otros, porque no basta decir la verdad. Hay harta gente que le gusta decir la verdad, pero sin misericordia, tratando de ganar tal vez algo. Pero Dios dice que debemos atar, ¿cierto?, a nuestra verdad la misericordia. Porque con misericordia y verdad, dice Proverbios 16:6, se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Tenemos que ser misericordiosos. Hablar la verdad, pero con misericordia, con amor. La benignidad tiene que ver con servirnos los unos a los otros, ser una bendición para los demás. No ofender, no dañar, ser más humano. Tratemos de pensar bien de los demás, porque a veces siempre hasta ahí la desconfianza, ¿cierto? Debemos ser bondadosos con nuestros hermanos, amigos, compañeros, amables, bondadosos con otros, aun cuando ellos no son así con nosotros. No esperar a ser servidos, sino servir. Jesús les dijo a sus discípulos, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Mire, no es fácil ser benigno tampoco, pero Dios está trabajando con nosotros. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios está trabajando en nosotros. La bondad. La bondad tiene que ver con de ser bueno, de buena persona, de buenas acciones. Ese que trata bien a los demás. Ese que está dispuesto siempre a prestar ayuda a otros. De palabras amables. Yo a veces me digo, no, soy de palabras duras, me cuesta. Y digo al Señor que trabaje en mí mis palabras, porque uno cuando está con otras personas se da cuenta que a veces es más duro, es más rígido en las respuestas. No somos amables, nos cuesta ser amables. Mejorar nuestras relaciones interpersonales. En Tito 3:4 y 5 dice, pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva, al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Y 2 Timoteo 2:24 dice, un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Ahí veo una mano. Evelyn. Veo una mano y de ahí el hermano... Yo. El hermano Marco parece. Pero Evelyn Sí. primero. Ya. Hola a todos. Solo en relación a la bondad, y que es algo que me parece súper interesante, en que la bondad también tiene relación en cuando hacemos algo que no está bien, ya sea ante Dios o ante las personas, nos hace el sentir el arrepentimiento. La bondad también tiene que ver con eso, en que no
nos hace el sentir arrepentimiento cuando estamos haciendo algo mal, ya sea hacia Dios o también, por ejemplo, cuando reaccionamos mal ante otra persona o contestamos mal. Esto también tiene que ver con la bondad. No solo de ser buenos y hacer buenas acciones, sino que también cuando hemos cometido algo que no está bien, sentir ese arrepentimiento. Solo era eso. Gracias, Evelyn. Sí, así es. El Señor siempre está redarguyendo a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando obramos mal, nos redarguye. Obviamente hay gente que lo calla, dice, no, voy a hacer lo que yo quiero. Pero el Espíritu Santo siempre nos dice cuando algo no está bien. Hermano Marcos. Sí, es una pregunta nada más. ¿Tú crees que en el mundo exista algún cristiano que tenga todas esas cualidades, digámoslo, el fruto del amor completito? Porque yo conozco uno que se llama Jesucristo, pero de ahí no conozco a nadie más. Claro, No sé a nadie más. Él es la máxima, pues. Jesús fue la máxima de amor, pues. Pero un ser Y ahí, humano y ahí está y ahí nuestro ejemplo, pues. Pablo dice que él ora y sufre hasta que Jesús sea formado en cada uno de nosotros. Obvio, hermano Marco, aquí estamos hablando de los frutos del Espíritu, porque es lo que Dios quiere de nosotros. Aquí nadie está diciendo que nosotros ya los tenemos todos y los hemos desarrollado todos, pero yo siempre recuerdo el texto que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Y es importante que sepamos esto, porque a veces somos tan fariseos, porque cuestionamos a otros por no tener algunos de estas características, pero tampoco las tenemos nosotros. Entonces, Dios está trabajando, hermano Marco, y la verdad cuando tratamos estos temas es para que veamos hacia dónde tenemos que ir, porque la verdad es que ninguno de nosotros tiene el carácter de Cristo desarrollado completamente. Ojalá el Espíritu Santo nos ayude, pero es bueno que sepamos hacia dónde tenemos que ir como cristianos, porque tenemos que crecer. Pedro dijo, crezcan, ¿cierto?, en el Señor, debemos crecer. Cada día tenemos que parecernos más a Jesús. No se amolden a este mundo. Y todas las cartas de Pablo como que van hacia allá, hacia que nosotros tenemos que moldear nuestro carácter. Tenemos que ser moldeados, ¿cierto?, a la imagen de Jesús. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo trabajar en nosotros. Él está trabajando. Tal vez esta obra no va a terminar, vamos a morir y no va a terminar. Pero sí, Dios quiere que cada día sea mejor que el de ayer. Si a usted le costaba algo hace un año, ojalá que este año le cueste menos. No sé si responde. Hermana Gloria Prado. Sí, Luis. Sí, yo quería un poquito acotar a lo mismo que estaba diciendo la hermana Evelyn y Marco, y que justamente tiene que ver con lo que decía Evelyn, que decía ella que parte de ser bueno o de tener esa bondad era sentir ese arrepentimiento cuando uno hace algo que no corresponde. Y ahí tal vez está la respuesta para Marco, que donde se ve el cristiano, no en que no haga nada malo y que lo haga todo bien. Se ve el cristiano en cuando hace algo malo y le duele hacerlo. Y le dolió lo que decía Evelyn, porque ahí hay un fruto del Espíritu que está trabajando, ¿verdad? Se ve el arrepentimiento, entonces es un proceso en el cual estamos todos, en esta carrera, estamos todos en la misma carrera. Entonces, en algún minuto uno se cae en primero, otro después, pero ¿cuál es la gracia de esto? Es que hay que pararse, hay que arrepentirse y prometerse no volverlo a hacer y seguir adelante, y capaz y en algún minuto sin duda nos vamos a volver a caer, y es el proceso que decía Evelyn, que parte del otro fruto del Espíritu era mostrar arrepentimiento, sentirnos dolidos cuando nosotros le hemos fallado a Dios. A Dios siempre se le falla, porque cuando yo ofendo a alguien le estoy fallando finalmente igual a Dios. Entonces yo creo que es el proceso que estamos todos viviendo, y que tenemos que luchar por eso, porque finalmente esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, llegar
a ser cada día un poquitito mejor. Es esforzarse en hacer. Gracias. Sí, Gloria. ¿Cómo nos van a conocer? Dijo Jesús. Por nuestras grandes iglesias, nuestras canciones, nuestras predicaciones. Por sus frutos. Por sus frutos. Miren cómo se aman. Por eso nos va a conocer el mundo. Bueno, la bondad tiene que ver con esto. Y Jesús es el mejor ejemplo de esta bondad. Ser útil, bueno, servicial, gentil. Aborrecer el pecado. Hacer algo a favor de otros. Llamar, visitar, dar obsequio, ayuda. Dios es bondadoso. Dios siempre es lo más bueno que hay. Después viene la fe, que en realidad tal vez es una mala traducción porque es fidelidad. Esto tiene que ver con ser confiable, con ser parecido al original, el ser fiel, el ser leal, el ser íntegro, confiable, que los demás puedan depender de nosotros, que los demás puedan decir, pucha, como Pablo, ¿cierto? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros todavía no llegamos ahí. Decimos, no me mire a mí, le decimos a los hermanos. Mire al Señor. Como justificándonos un poco. Mire al Señor, no me mire a mí, porque, ¿cierto? Pero tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a decirle a la gente que puede confiar en nosotros, porque somos hijos de Dios. Pero es un trabajo, es un trabajo. Hay gente que pide confianza, pero traiciona esa confianza. Su Señor, dice en Mateo 25, en una de las parábolas, le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Luis, Hermana Luisa. ¿Por qué no es fe? ¿Por qué se salta eso? No te entiendo. Porque la traducción original, lo que habla en vez de fe es fidelidad. Es, no sé si la Gloria me puede ayudar ahí, pero la palabra griega es fidelidad. Y la tradujeron como fe, de ser fiel. Usted cuando se casa le hace promesa a su esposo, y su esposo le hace promesa a usted, ¿cierto? Y ahí hay que creer. Y él se va a mantener en esas promesas y usted también. Entonces esa es una fidelidad, es como otra acepción de la fe. Luis, Sí. Justamente tiene que ver con, en este caso, la idea de la palabra tiene que ver con la idea de un molde. ¿Ya? La palabra aquí, fidelidad, tiene que ver con la idea de un molde. A ver si la hermana Mónica apaga tu micrófono, gracias. Hermana Mónica, muchas gracias. Entonces, la idea aquí de la palabra fe es fidelidad, es de un molde en el cual, porque aquí se está viendo, se está enfocando la palabra en la relación de nosotros con Dios. Está hablando del fruto del Espíritu, no de milagros, no de dones. Entonces tiene que ver con que nosotros seamos como ese, que tengamos que tener el molde de Cristo. Cristo tiene un molde y nosotros tenemos que ser fieles o fidelignos a ese molde, tenemos que ser lo más parecido posible. Entonces la palabra fidelidad tiene que ver con algo que es lo más parecido posible al original. Y también tiene la acepción de ser confiables. Y yo creo que ese es el gran atributo que los cristianos debemos de tener. La confiabilidad. Que las personas puedan acercarse a nosotros y confiarnos algo. Y también tenemos que ser confiables para Dios. Es decir, que Dios nos pueda encomendar algo y yo le responda por eso. Eso significa que Dios está confiando en mí y que yo le estoy respondiendo a la confianza que Él puso en mí para darme determinada función dentro del cuerpo de Cristo. Así que en este caso, como dices tú, la palabra fe como fruto tiene que ver con la fidelidad, con ser lo más parecido posible a Dios. Amén. Y bueno, y las traducciones más modernas ya lo corrigen,
esa traducción. Lo que pasa es que a lo mejor para los más antiguos esto tenía que ver con fidelidad. Vivimos una crisis moral y de confianza. Y entonces tenemos que vernos confiables, creíbles en nuestros dichos, en nuestras acciones, que los demás puedan depender de nosotros. Bien. Mansedumbre. Esta es buena. Mansedumbre es fuerza bajo control. Sumisos, entregados a la voluntad de Dios. Sabiendo que podemos, ¿cierto?, usar la fuerza o usar nuestras capacidades, esas están bajo control. La mansedumbre tiene que ver con humildad, con sumisión, suavidad de carácter. Es un fruto del Espíritu. No es debilidad ni cobardía. Y acuérdense que Jesús era manso y humilde. Eso dice Mateo. Lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma necesidad. O sea, es mejor el que, nosotros valoramos al que es capaz de tomarse una ciudad. No, para Dios el fuerte es el que se enseñorea de su carácter. Efesios 4 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, y lo vuelvo a repetir. Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tiene que ver con esta mansedumbre, de saber que podemos, pero lo mantenemos en control, no se sale de control. Proverbios 15:1 dice, la suave respuesta aplaca la ira, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable, de misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la mansedumbre. Usted puede tener la capacidad de hacer algo, pero no lo hace. Porque está bajo control, porque usted ama, porque su vida depende de Dios. La templanza. ¿Hay algo fuera de control en su vida? ¿Pasiones desordenadas? Bueno, en Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La templanza es dominio propio. Saber controlar nuestros malos deseos. Aquí no tiene que ver con nuestra fuerza ni nuestras capacidades, sino, ¿cierto?, la rabia, o las palabras, o el carácter, moldear nuestro carácter. Tener una vida en control. Verdadera, y esto nos da verdadera libertad. Porque hay gente que dice, esta persona es de carácter y es porque explota. Y al revés, pues no tiene carácter porque explota, no lo controla. Una persona de real carácter es alguien que controla su carácter. ¿Cómo anda su lengua? ¿La controla? A veces por el deseo de ser aceptado, de ganar cierta fama, no sé, algo, cedemos. ¿Cómo anda la pereza? Los celos, la lascivia, la sensualidad, la borrachera, la glotonería. ¿A dónde me llevará este descontrol? ¿En qué me afecta la falta de dominio propio? ¿Cuáles son las consecuencias de mis acciones? Bueno, no es fácil. Por eso necesitamos que se desarrolle el fruto del Espíritu en nosotros, para tener templanza, para poder tener este control. Al tener los frutos reflejamos el carácter de Jesús y nos parecemos cada día más a Jesús. Luis, ¿Sí? solo también como para acotar en relación a la templanza, y que a mí por lo menos me parece súper interesante, en que además la templanza tiene relación en no ceder en nuestros valores. Ante la presión. Frente a la presión, justamente, porque hoy en día es algo que pasa mucho, porque de repente, ¿qué dirán? O no quiero ser una minoría, entonces puedo ceder ante la presión de la gente o ante lo que opinan la mayoría de las personas, y en eso también tiene relación la templanza, no solamente porque de repente lo asociamos al autocontrol, pero también en no ceder a las presiones. Hoy en día se da mucho esto de lo que dirán,
y en el fondo es marcar bien mis valores, mi fe, en lo que yo creo, y en eso también tiene relación la templanza. Eso. Así es, no ceder frente al mundo, es mantener nuestra fe en Dios. La templanza tiene que ver también con eso. Bien, vamos a terminar. Esto, hermanos, todos, no es nada personal, no tiene que ver. Hablamos de los frutos del Espíritu porque tenemos que cultivar esos frutos. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje, tenemos que dejar al Espíritu trabajar en nuestras vidas. Estamos en este proceso todos los días. Dios está trabajando en nosotros. Lo importante es que nosotros lo dejemos trabajar, lo escuchemos, le obedezcamos, lo busquemos, leamos su palabra, porque su palabra nos limpia para llevar más fruto, dijo Jesús. ¿Qué controla su vida? ¿Su naturaleza humana o su naturaleza espiritual? Y ahí es una evidencia clara escucha, si alguien se jacta, jáctese del Señor, de su espíritu, de que vive dominado por el Espíritu de Dios. Si alguien se cree mejor cristiano, bueno, a ver, demuéstremelo con su obra, con sus frutos. No con sus capacidades, sino si está obedeciendo a su naturaleza espiritual o está obedeciendo a su carne, a su naturaleza humana. Ya no vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza humana. El fruto del Espíritu es la esperanza para este mundo. Recuerden, el mundo cambia si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, esto sí que es duro, entonces no es de él. Romanos 8:4 dice, todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como lo exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Así que dejemos que esa palabra se haga una realidad en nuestra vida. Ya no vivo yo. Cuando usted quiera ganar, cuando usted quiera pelear, cuando usted vea que ese hombre humano quiere salirse, diga, no, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Siempre decimos, ¿qué haría Jesús? Sí, pero Jesús vive en nosotros. Y nos está diciendo a cada rato lo que quiere hacer con nosotros y lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que a veces no queremos, ¿cierto?, escucharlo. No apaguemos el espíritu. ¿Alguna pregunta, duda, afirmación? Dios les bendiga. Muchas gracias. No, gracias a ti, nomás Luis. Mucho que aprender. Mucha tarea por delante tengo, así que muchas gracias. Una muy buena clase. Amén. A crecer. Dios nos invita a crecer, a seguir creciendo. Bueno, le damos gracias al Señor. Le vamos a pedir al pastor Enrique, que está con nosotros aquí, que pueda orar para concluir este día miércoles de Educación Cristiana. Pastor Enrique. Sí, saludos a todas y todos. Una excelente clase que nos ayuda a nosotros y nos define que somos peregrinos, ¿cierto?, en este largo proceso de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Así que día a día es una prueba, una lucha para amortizar toda la obra de la carne, para que así el fruto del Espíritu, ¿cierto?, sea el que gane esta batalla. Así que bendiciones a todos y gracias, pastor, por la bendición de la clase. Oremos entonces. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de poder escuchar tu palabra, y en especial esta, Señor, dedicada al fruto del Espíritu, Señor, una situación vital para todos nosotros que estamos en esta tierra, Señor, en este cuerpo carnal que muchas veces, Señor, nos hace alejarnos de lo que usted demanda de nosotros. Pero con la ayuda de tu Espíritu, Señor, estamos allí amortizando todas las obras de la carne, los pensamientos perversos a veces, Señor, que cruzan por nuestras mentes, la influencia también del pecado externo, Señor, y tantas otras situaciones que nos hacen, Señor amado, estar en esta continua lucha. Pero a tu pueblo, Señor,
usted nos ha dado y nos ha investido de tu espíritu, Señor, para poder enfrentar todo esto. Ayuda todas nuestras áreas débiles para que así podamos, Señor, enfrentar con amor y con dominio propio y con fidelidad, Señor, todo esto que acontece a nuestro alrededor y en nuestra mente. En el nombre de Jesús, despídenos ahora, Señor, del uno del otro, para que podamos recuperar las fuerzas y mañana enfrentar este nuevo día, Señor, con toda la energía, la vitalidad y el amor y la pasión, Señor, por tu obra. Por Cristo el Señor te lo ruego. Amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, bendiga a todos. Bendiciones para Buenas todos. Recordarles el viernes oración y el sábado los que puedan ir a orar por los niños. La actividad de niños son todos bienvenidos. Así que Dios les bendiga.